qué no podemos hacer para no tener que sobrecalentar la bobina? Primero, no vamos a energizar la bobina si no cuenta con el núcleo y la armadura. Es decir, si el contactor, por ejemplo, no tiene la armadura y nosotros lo energizamos, vamos a quemar la bobina. ¿Por qué? Porque al no poder atraer una armadura, ya que no existe, el núcleo siempre va a estar abierto, con un entrehierro demasiado grande, y la corriente que va a circular por la bobina siempre será la corriente de llamada, la corriente más alta, y en algún momento va a fundir esta bobina, ya que la bobina no viene diseñada para soportar más de un periodo en el rango de los milisegundos una corriente tan elevada. O por si de alguna razón estos no pueden unirse. ¿A qué se refiere con que no se puedan unir el núcleo y la armadura? Puede que los muelles que se estén utilizando tengan un coeficiente K, o podríamos llamarlo como resistencia mecánica, lo suficientemente grande para evitar que el campo magnético creado por la corriente de llamada en la bobina sea capaz de unir el núcleo con la armadura. Es decir, se diseñó incorrectamente el contactor o se dañaron los muelles y fueron reemplazados por unos muelles que no eran adecuados para dicho contactor. Otra forma es que haya oxidación en las partes mecánicas y eso oponga una mayor resistencia y no pueda así cerrarse el circuito magnético. Así que importante no energizar nunca, siempre y cuando nos haga falta alguna de las dos partes, la fija o núcleo y la móvil o armadura. Y segundo, verificar si los muelles son los adecuados para nuestro contactor. También existen contactores que funcionan con corriente continua. Cuando una bobina se diseña para ser alimentada por corriente directa o continua, DC, la corriente de llamada y la corriente de mantenimiento es igual, porque el circuito depende netamente de la resistencia de la bobina. Es decir, no va a existir un flujo variable, no va a existir reactancia inductiva, por ende, en todo momento vamos a tener únicamente la componente resistiva de la bobina. Y una bobina para DC no debe energizarse con AC porque el nivel resistivo puede ser muy alto, y tampoco en viceversa. Una bobina en AC no puede energizarse con DC porque va a tener que soportar corrientes superiores a las que fue diseñada. Es importante energizar la bobina a la tensión y frecuencia especificadas en el contactor en la parte lateral o superior que les mostraba en la imagen del contactor. Allí siempre dice a qué tensión se alimenta y a qué frecuencia se alimenta. Existen bobinas para ser alimentadas en corriente alterna. Las hay de 24 voltios, las hay de 48 voltios, las hay en el rango de operación de 100 a 120 voltios y también las hay en el rango de operación de 208 a 220 voltios. Estas bobinas normalmente son monofásicas y las frecuencias pueden ser de 50 o 60 Hz, dependiendo si estamos en América o en Asia, 60 Hz. Algunos países de América manejan 50 Hz, pero definitivamente Europa funciona con 50 Hz. Y los contactores pueden venir determinados para funcionar a monofrecuencias, es decir, funcionan a 50 o a 60 Hz. O también pueden venir determinados para funcionar a bifrecuencias, es decir, soportan tanto 50 como 60 Hz. Están diseñadas para ambas frecuencias. Mientras las bobinas en DC vienen diseñadas para ser alimentadas a tensiones que van desde los 12 voltios hasta los 220 voltios. Sin embargo, es recomendable utilizar tensiones altas. Vean, la práctica común nos va a llevar a nosotros a utilizar bobinas con alimentación mínimo a 120 voltios monofásicos, o a 208 o a 220 voltios a una monofrecuencia. Puede usar, normalmente cuando se habla de bobinas monofásicas a 220 voltios estamos hablando del caso de Europa. En el caso de Europa, la tensión monofásica de residencial y comercial es de 208 en algunas partes y 220 en otras partes. Y cuando un contactor venga monofásico para esa tensión, usualmente va a venir a una frecuencia de 50 Hz. Mientras que para nuestro caso, la tensión estandarizada, comercial y residencial es de 120 voltios. Por lo que la alimentación de esa bobina va a ser a 120 voltios monofásicos y usualmente su frecuencia va a ser de 60 Hz. ¿Por qué se escogen estas tensiones superiores y no las de 12, 24 o 48? Simple, porque consumen menos corriente que las tensiones más bajas. Este factor
de tensión va a ser muy importante cuando se emplean los diferentes tipos de detectores y PLC. Es decir, el nivel de tensión que soporta la bobina usualmente es el mismo nivel de tensión al cual funciona el PLC. Obviamente el PLC internamente tendrá pues todos sus convertidores AC, a DC para trabajar la parte electrónica en DC. En resumen, cuando hablábamos de circuitos de control, ahora que estamos analizando el contactor y las bobinas, un circuito de control consiste básicamente en energizar o desenergizar la bobina del contacto deseado. Se reduce a eso. Cuando veíamos un gráfico de control de la clase pasada, que veíamos que habían diferentes cantidades de contactos, habían seccionadores, habían pulsadores, relés. Si lo recuerdan, cuando presionábamos un pulsador, por ejemplo, se energizaba una bobina, ya fuera A1 o A2, y al energizarse esa bobina va a cambiar todas las posiciones de los contactos auxiliares de esa bobina, ¿sí? Entonces básicamente controlar un sistema o un circuito eléctrico de accionamiento a través de contactor se reduce básicamente a energizar o desenergizar la bobina en el momento deseado, cuando nosotros queramos energizar una bobina, y eso consecuentemente pues va a energizar o desenergizar usualmente un motor eléctrico. Los símbolos de la bobina, ya se los mostré al principio de las diapositivas, deben llevar al lado izquierdo las mismas marcas del contactor al que pertenecen. Recuerdan, venían con un guioncito KM1, KM2, KM3, etc. Y su entrada y salida van a ir marcadas con la letra A1 y A2. Aquí se las recuerdo. Por ejemplo, vean, aquí está incluso más claro. Cuando se energiza esta bobina que pertenece al KM1, los contactos principales del KM1 se cierran con un enclavamiento mecánico. Esto ya lo habíamos explicado, pero aquí está bastante claro. Por normatividad internacional, no solo se recomienda, es que es prácticamente obligatorio que el terminal A2 de la bobina siempre vaya conectado a la línea inferior de alimentación. Recuerdan que en la foto del contactor que veíamos, el A2 se encontraba, por ejemplo, en el de Schneider, vamos a verlo un momento, vamos a devolvernos. En el de Schneider teníamos la conexión A2 abajo, ¿sí? Y no está allí por casualidad, es que la línea de alimentación principal va a estar pasando usualmente en un barraje arriba y luego vendrá a través de un conductor y va a ingresar al A1. Y la línea de alimentación inferior o el neutro, porque en algunos casos se utilizaría el neutro para el de 120 voltios, por ejemplo, aquí abajo tendríamos el neutro en otro barraje y a través de un conductor lo llevamos y lo conectamos al A2. O sea, no por casualidad este contacto A2 se encuentra en la parte inferior del contactor. En este otro contactor, créanme que este A1 y A2 también se encuentran en la parte inferior, o por lo menos el A2. Por lo mismo, porque el neutro usualmente va a encontrarse en la parte inferior del sistema, del tablero de conexiones o de la celda de conexiones. Adicionalmente hay algunos modelos que les mencionaba hace un momento que tienen dos terminales para A2 debidamente interconectados para mayor comodidad en el cableado. También existen unos que no solamente están interconectados los A2, sino también los A1. De hecho, el contactor ese que les mostré, si no estoy mal, él debe tener también un borde de conexión A1 en la parte inferior. Y como les digo, esto funciona únicamente para dar mayor comodidad en la parte del cableado estructurado. Después de diseñarse el circuito de mando, tenemos que revisar, y esto es muy importante, ojo, ninguna bobina debe quedar alimentada directamente cuando nosotros energizamos el circuito de control. Es decir, cuando activamos el disyuntor o seccionador del circuito, tanto el de potencia como el de control, porque el de control también tiene un seccionador monofásico o bifásico, dependiendo si trabajamos a 120 o 220 monofásicos o bifásicos. Al energizar ese circuito, por ninguna razón, los contactos de la bobina A1 y A2 deben estar directamente conectados a los disyuntores, porque si están conectados directamente a los disyuntores, el contactor va a operar inmediatamente y no vamos a tener forma de detenerlo, a menos que exista una parada de emergencia o que sencillamente tomemos el disyuntor y lo apaguemos. El breaker se podría decir también, y lo apaguemos. Así que siempre
Siempre el contacto A1 va a encontrarse debajo de seccionadores, debajo de pulsadores, debajo de selectores, etcétera, cualquier tipo de otro elemento de maniobra. Y el contacto A2 de la bobina, es decir, el final de la bobina, siempre va a estar conectado hacia el neutro o la línea inferior de alimentación. Pasamos al segundo elemento, o al tercer elemento, mejor dicho, del contactor, pero vendría siendo el segundo elemento del circuito magnético o del electroimán, y es el núcleo. Les mencionaba hace un momento que el núcleo de un contactor es muy similar al núcleo de un transformador monofásico, en donde está constituido por un material ferromagnético que va en forma de E y está fijo en la carcasa. Por eso al núcleo se le conoce como la parte fija del contactor. Y menciono lo que ya les vengo diciendo, es similar al núcleo de un transformador monofásico. Entonces debe quedar claro que el núcleo es la parte fija que no se mueve del contactor. ¿Cuál es la función del núcleo? Concentrar y aumentar el flujo magnético generado en la bobina. ¿Por qué se genera ese flujo magnético? Porque existe una corriente alterna. Esto vale únicamente para los contactores de corriente alterna. ¿En dónde se encuentra instalada la bobina? Al igual que en los transformadores, la bobina se encuentra montada en la columna central del núcleo de hierro. Esta forma de E tiene tres columnas, como se pueden dar cuenta. La E tiene pues la columna central en donde va a estar montado un carrete de un material aislante, y en cuanto a ese material aislante, allí montado va a estar la bobina con la cantidad de espiras que se requieran para generar el campo magnético necesario para atraer a la armadura. Eso estaría en la parte central, la columna central. En las columnas laterales también van a existir dos elementos muy importantes. Al aumentar el flujo magnético generado por esa bobina, circulando esa corriente alterna, vamos a atraer con mayor eficiencia la armadura, ya que si no existiera este núcleo seguramente el contactor no va a ser capaz de atraer a la armadura o a la parte móvil. La armadura también se conoce como la parte móvil del contactor. Su construcción está basada de la misma forma que el núcleo de un transformador. La agrupación de varias chapas de acero al silicio deben estar aisladas entre sí, deben formar un bloque unido. En este caso suelen utilizarse remaches. En los transformadores monofásicos pequeños son tornillos pasantes y unas tuercas. En los transformadores más grandes se utilizan tornillos de mayor par mecánico para mantener las chapas unidas. Aquí basta con remaches, porque es un núcleo pequeño, ¿sí? Se construye de esta manera para reducir las pérdidas por corrientes parásitas o corrientes de Foucault por el efecto de Joule ante la variación del flujo magnético. Dentro del núcleo hay una corriente, obviamente como la corriente que va pasando por el conductor de esa bobina induce un flujo en el núcleo, se produce una corriente que va a circular a través de todo el núcleo. Si el núcleo fuera de un material macizo, la corriente podría circular libremente por todo el núcleo, calentándolo demasiado y generando así pérdidas por efecto de Foucault. Esas corrientes se conocen como corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Esto sucede únicamente cuando un núcleo ferromagnético es colocado a una variación de flujo magnético, y eso se da cuando existe corriente alterna, debido a que la corriente en un ciclo es positivo y en el otro ciclo es negativo. Sin embargo, cuando agrupamos una cantidad de chapas aisladas entre ellas, la corriente parásita, no les digo que no existe, sí existe, pero el área y volumen en consecuente por el cual va a circular dicha corriente va a ser limitada por el tamaño de una de las chapas. Vamos a ver, vean acá, el núcleo N tiene una cantidad específica de chapas y las corrientes de Foucault van a circular específicamente solo por cada una de las chapas. No va a poder moverse libremente por todo el núcleo calentándolo más de lo que debería. Aquí está, este núcleo tiene pues sus chapas metálicas, tiene sus remaches, todo esto es un material ferromagnético, también con silicio, y tiene esto que se conoce como espiras de sombra o de desfase, anillos de desfase, que ya vamos a explicar. Entre el núcleo y la armadura, es decir, entre esta E y las chapas en I que se conectarían de esta parte, siempre va a haber un entrehierro. En el transformador se omite dicho entrehierro porque estas chapas I irían pegadas con las chapas E, a presión usualmente.
Sin embargo, en el contactor, como se interesa que exista una parte móvil, estas chapas en forma de I no van pegadas a las chapas en forma de E, sino que van separadas. Ese entrehierro permite la eliminación de magnetismo remanente, es decir, el magnetismo remanente es un campo magnético que permanece después de desenergizar la bobina, algo así como el efecto de histéresis. Entonces, al nosotros desenergizar la bobina del contactor, la parte móvil o la forma en I se va a separar nuevamente y va a volver a abrir el circuito magnético. Al abrir el circuito magnético vamos a definitivamente eliminar cualquier rastro de campo magnético que haya quedado en el núcleo. Mientras que si permaneciera pegada la I con la E, va a haber un circuito cerrado por el cual va a pasar siempre un campo magnético remanente, que no es deseado porque nos dañarían algunas de las funcionalidades que debe tener un contactor. Los contactores que funcionan en corriente alterna deben llevar dos columnas externas del núcleo, y son estas dos de aquí. Son dos columnas con espiras, y esas espiras se conocen como espiras de sombra o anillos de desfase. Vamos a explicar para qué sirve esto. Primero vamos a ver el siguiente fenómeno. Como circula una corriente alterna por la bobina, cada vez que la tensión sea cero, la armadura va a intentar separarse. Esto no pasa en el núcleo de un transformador porque están fijamente unificados. Mientras que como aquí la armadura se encuentra móvil, cada vez que la tensión pase por cero, la armadura va a tratar de separarse. Debido a que si la tensión es cero, el flujo magnético que depende de la tensión también se hará igual a cero. Y esto va a ocurrir cada medio ciclo. Y si estamos a 60 Hz, eso significaría 1 entre 120 segundos. Y si estuviéramos en 50 Hz, eso significaría 1 entre 100 segundos. O lo que es lo mismo, para 60 Hz sería aproximadamente cada 8.3, si no estoy mal, milisegundos, la armadura va a tratar de separarse. No lo va a hacer totalmente por la sencilla razón de que es un tiempo muy pequeño el que pasa la tensión en cero. Inmediatamente la tensión comienza a ganar una magnitud, fuese positiva o fuese negativa, pero la va ganando. Entonces cuando eso sucede, otra vez el núcleo va a atraer la armadura hacia sí mismo. Pero entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está pasando aquí? Cada vez que la armadura se separa y vuelve el voltaje a pasarse de cero a algún valor, va a volver a existir la corriente de llamada, esa corriente altísima necesaria para poder atraer a la armadura del contactor. Y eso no es recomendable, ya que esta corriente se va a aumentar seguidamente cada medio ciclo, cada vez que el voltaje pase por cero. Y esto va a causar daños en la bobina y puede que en algún momento llegue a quemarla. Entonces, las espiras de sombra, ¿qué hacen? Estas espiras de acá están desfasadas con la bobina principal, desfasadas un cierto tiempo, unos ciertos grados, podríamos decir, siempre en retraso con respecto a la bobina principal. Y esto haría que se genere un flujo adicional que se encuentra retrasado con respecto al flujo de la bobina principal. ¿Y para qué sirve esto? Esto sirve para permitir que exista un flujo constante, y al mantener un flujo constante, bajo ninguna circunstancia la armadura va a intentar separarse del núcleo. Es decir, la corriente de mantenimiento o de operación va a poder quedarse durante todo el tiempo que el contactor se encuentre operando. Y no vamos a tener esos picos de corriente que sí existirían si no existieran las espiras de sombra. A esto me refería yo con el núcleo del contactor. Si lo ven, es una parte en E. La bobina está montada aquí en la columna central y existe este muelle. Si lo pueden ver, esto es un resorte que evita que si no existe corriente en la bobina, la parte móvil no se va a conectar nunca con la parte fija. La parte fija tiene asociada en sí a 3 contactos principales y la parte móvil tiene asociada 3 contactos principales. Aquí es donde les decía que tienen esos botoncitos azules que vieron en el contactor por la parte de afuera y que cuando se anclan con los contactos auxiliares por acá arriba, al jalarse o atraerse esta parte móvil, también va a modificar los contactos internos del bloque de contactos auxiliares. Cuando se energiza la bobina, el par magnético va a hacer que la fuerza de atracción
sea superior a la fuerza resistiva mecánica que tiene este resorte, atrayendo así la parte móvil. Y si se dan cuenta, como esta parte móvil tiene a su disposición estos tres contactos móviles, van a tocarse con los contactos fijos y así se cerrarían los contactos principales del contactor, permitiendo el flujo de corriente eléctrica desde la entrada de alimentación hacia la salida, que es donde se encontrará la carga, sea un motor o sea lo que sea que esté conectando aguas abajo del contactor. Aquí hay una gráfica de cómo son las partes constitutivas internas del contactor. La parte 1 corresponde con los contactos móviles que les estaba mencionando hace un momento. La parte 2 con los contactos fijos. La parte 3 se llama hierro móvil o la armadura, básicamente. Aquí lo dibujan como una forma en E, pero más comúnmente se va a encontrar en forma de I. La parte 4 tiene el muelle, antagonista le llaman aquí, o un resorte. La parte 5 constituye pues la bobina. Las 6 son las espiras de sombras, que ya saben para qué funcionan. El hecho de colocarlos en esta forma, en diagonal, es lo que se utiliza para poder lograr el retraso con respecto a la bobina principal. La parte 7 corresponde con el hierro o el núcleo fijo, y la parte 8 es la alimentación de la bobina, es decir, el principio de la bobina se saca por acá y el final por acá. Y ahí lo podemos energizar con corriente alterna. Miren, los contactos usualmente son así. Estas borneras suelen ser los contactos y aquí están conectados usualmente esos tornillos que veían en el contactor. Se colocan aquí para hacer contacto con los cables o conductores que vienen del exterior o de toda la lógica cableada que nosotros estamos implementando. Y aquí vean los muelles o resortes que se utilizan para influenciar esa resistencia mecánica. Aquí pues están los contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, y los contactos principales de la bobina. Esta imagen en 3D nos muestra un poquito mejor las partes constitutivas del contactor. Vamos en orden. El 1 es la casa o la cámara de arco. Aquí es en donde se extinguen el arco creado cuando estos contactos se van a separar. Se crea un arco, obviamente por la cantidad de corriente eléctrica que está pasando a través de ellos, y en esta cámara se extingue ese arco que se crea. La parte 2 es la base, es la carcasa, esa carcasa con un material aislante. La parte 3 se encuentra aquí, es lo que sostiene la bobina y da los detalles de la bobina, la alimentación, la frecuencia. La parte 4 es el soporte de los contactos. Son todas estas partes aquí de la carcasa que está soportando estos contactos. En este caso son los contactos móviles. Si se dan cuenta, estos son los botones que nosotros veíamos en la imagen del contactor. Esos botones hacen parte de la carcasa y están a su vez conectados o sosteniendo los contactos móviles, para que si nosotros presionamos estos botones de aquí, lo que estamos haciendo es uniendo los contactos móviles con los contactos fijos. Pero eso no lo tenemos que hacer nosotros con la mano, sino que lo va a hacer la bobina a través de su campo magnético. La parte 5 es el núcleo electromagnético fijo, en forma de E, como lo ven aquí. La parte 6 corresponde con las espiras de sombra. La parte 7 son estos contactos fijos. La parte 8 son los contactos móviles. La parte 9 son los tornillos que permiten ensamblar los contactos del contactor con los cables o conductores que traigamos de todo nuestro sistema, nuestro circuito eléctrico. La parte 10 es en donde se encuentra el aislante de todo el conductor de cobre que forma nuestra bobina. Básicamente esto es el interior de la bobina, que se encuentra montado en el eje central o en la columna central del núcleo en forma de E. Tenemos aquí en la parte 11 el resorte. Si lo pueden ver, es un muelle que nos permitirá devolver los contactos a su posición inicial cuando no exista energización en la bobina. Y la parte 12 es la carcasa, que se encuentra con los números específicos, las marcas y los índices para saber nosotros en dónde hemos de conectar los conductores de fuerza y auxiliares.